nuestros propios refugios, a través de gestar nuestros propios disfrutes, nuestras propias energía vital, nuestra propia posibilidad de encuentro, como en este caso, justamente para tratar que dejen de expropiar lo que están tratando de expropiar, que es nuestra energía, para estar con otros y para construir proyectos que ya no son a futuro, son el hoy, ¿sí? Así que bueno, dejo hasta acá y vamos a ir seguramente entramando voces y miradas sobre el tema. Muchísimas gracias. Escuchamos a Claudia Loyola. Ahora vamos a escuchar a Cecilia Bayur. Ella es profesora en letras en la UBA, magíster en libros y literatura para niños y jóvenes de la Universidad Autónoma de Barcelona. Espera, Carolina, porque te escucho. Es docente e investigadora de la UNSAM, donde se desempeña como titular de la Cátedra de Literatura Infantil y Juvenil del Profesorado Universitario en Letras y forma parte del equipo docente de la especialización de estudios avanzados en literatura infantil y juvenil y del diplomado del mismo nombre. Autora de varios libros: Oír entre líneas, La orfebrería del silencio, La construcción de lo no dicho en los libros álbum, Desafíos actuales en mediación de lectura, entre otros. Te escuchamos. Bueno, buenas tardes a todas, a todos. Estoy muy contenta de estar en esta mesa. Me parece un hecho maravilloso en momentos como los que vivimos. Por eso me sumo a la alegría que mencionaba recién Claudia y a la potencia de poder estar hablando de la potencia del arte en estos tiempos. Yo voy a hablar sobre lo sensible y lo emocional con voz propia, para intentar aportar algo en lo posible a discutir sobre la enseñanza de las artes, en plural, en tiempos signados por la educación emocional. Hace varios años, más de una década, que en la formación de formadoras y formadores desde distintas miradas disciplinares, algunos vemos con preocupación el avance de la llamada educación emocional en políticas y prácticas curriculares destinadas a diversos niveles educativos y en el ámbito editorial, además de otras manifestaciones culturales. Para quienes trabajamos en la zona de la educación artística, es un desafío problematizar la esfera de lo emocional, ya que lo estético es un territorio que involucra singularmente las afectividades en relación con el pensamiento. La disputa por lo sensible y lo afectivo, central en el campo de la literatura y otros discursos artísticos destinados a la infancia, ocurre en un escenario preocupante donde es visible la confusión y distorsión. La máscara seductora de la sensibilidad forma parte de estrategias ideológicas y políticas de diversa índole. En ese sentido, nos llama la atención las búsquedas de apropiación del territorio sensible y afectivo por parte de la educación emocional, como los posicionamientos en torno a lo políticamente correcto en un arco ideológico que va del conservadurismo a ciertas miradas del discurso progresista. Me interesa considerar críticamente ambas líneas como un par que en ocasiones converge y se potencia mutuamente. En momentos en que nuestra democracia duramente conquistada es amenazada por discursos y acciones demoledoras de derechos, mientras la pobreza avanza desesperadamente, es paradójica en los últimos años la avanzada política educativa y editorial sobre lo sensible, apelando a discursos ficcionales e imágenes que se valen de recursos artísticos como vía más propicia para comunicar mensajes vinculados con la sensibilidad y lo emocional. Recientemente 5 provincias de Argentina, Corrientes, Misiones, Chaco, Jujuy y Tucumán, sancionaron variantes de ley llamadas de educación emocional, mientras en el resto del país se multiplican desde el año 2015 líneas político-educativas, carreras cortas, cursos, conferencias, talleres y capacitaciones presenciales y en línea sobre el tema.
Lo preocupante de esta arremetida institucional en el sistema educativo estatal y de gestión privada, que busca impactar en el terreno afectivo de la ciudadanía, es que sobre una base pseudocientífica y con tácticas y discursos provenientes del mundo gerencial, se propone controlar social y políticamente, produciendo subjetividades sumisas a través de formas de adiestramiento emocional individualizante. Se deja de lado el carácter social, cultural, complejo e histórico de lo emocional a partir de posturas biologicistas, esencialistas y meritocráticas. No es casual que para leccionar se utilicen ficciones creadas ad hoc, concebidas unidireccionalmente, para detectar emociones previamente catalogadas como buenas o malas y ordenadas jerárquicamente. La educación emocional deriva así en una emocionocracia, neologismo que se complementa con la mirada meritocrática que premia a quienes se adaptan a las emociones consideradas unilateralmente aptas para la sumisión a lógicas individualistas. Hay un pronunciamiento que se hizo en el año 2020 de la red Estrado, que está en línea, ¿no? Donde se rechazaban en ese momento ya los proyectos de educación emocional que abundan en las distintas legislaturas, ¿no? Que lo recomiendo mucho. Tampoco es casual que en situaciones de lectura de textos literarios se propongan miradas reduccionistas de textos, aun cuando ocasionalmente apelen a textos polisémicos. El pensamiento dogmático está presente tanto en las ficciones monológicas, que parecen un manual de instrucciones para influir sobre cómo pensar, sentir y actuar, aunque vengan maquilladas con una fachada seductora, como también en aquellos textos que, si bien proponen múltiples capas de significados, son leídos en una clave única, por más bien pensante que parezca esa clave. La batalla por lo emocional se complementa con la expansión vigilante de lo políticamente correcto, focalizado no casualmente en las dimensiones temática y argumental de las ficciones, o sea, el de qué se trata una ficción. La vigilancia de los modos en que se representa la inclusión, la diversidad o la estereotipia social en los mundos ficcionales, para ejemplificar algunos de los múltiples ejes en los que se fija la corrección política, evidencian un orden moral que, aunque supuestamente amparado en el respeto a la otredad, formula nuevos dogmas que, no por provenir del espectro llamado progresista, cuando así sucede, dejan de ser unívocos, obstaculizando la apertura a múltiples capas de significado. Dogma y arte se contradicen, son un oxímoron. En relación con la potencia de lo polisémico en el arte, el filósofo francés Jean-Luc Nancy, en una charla ofrecida hace unos años en Madrid, decía, lo cito: se puede afirmar que el arte es algo que efectivamente resiste, ¿pero a qué? El arte tiene la capacidad de resistir no solo al poder político, sino a todos los poderes. ¿Por qué? Porque resiste al cierre de los significados. Lo que llamamos arte no es lo que cierra los significados, es lo que abre la sensibilidad. Bueno, hasta aquí la cita de Jean-Luc Nancy. En relación con algunas formas que adopta en el campo de la literatura, en particular la infantil, la disputa por lo sensible, nos llamó la atención el año pasado la gran resonancia suscitada por las versiones adaptadas de obras de Roald Dahl en Gran Bretaña. Cito un pedacito de un artículo de La Nación para reconstruir un poco esta situación. La editorial Puffin Books contrató a lectores sensibles, así se llaman, para que intervengan algunos fragmentos de los textos de Dahl en la nueva edición, con la intención de que el lenguaje que utilizó el escritor no sea ofensivo para los lectores de hoy y sus libros puedan seguir siendo, comillas, disfrutados por todos. Por ejemplo, el August Club de Charlie y la fábrica de chocolate, a partir de ahora enorme en lugar de gordo, ¿no? Mientras los Oompa Loompas son personas pequeñas en lugar de hombres pequeños, ¿no? La palabra feo también desaparece, y múltiples otras adaptaciones y, diríamos, censura, ¿no? En esa ocasión, muchas y muchos nos enteramos de la existencia de la figura de lectores sensibles, también llamados lectores o lectoras de sensibilidad, actividad profesional asociada al mundo de la edición,
no existente como tal en América Latina, pero que encuentra resonancias en ciertas operaciones de adaptación, censuras y autocensuras, tanto en quienes participan de la producción de libros y otros soportes como de diversos y diversas mediadoras. Las lectoras y lectores sensibles asesoran sobre qué aspectos suavizar, dosificar, pasteurizar, omitir términos, temas y situaciones en nombre de lo políticamente correcto. Si bien sostienen sus lecturas en una aparente preocupación sensible por las lectoras y lectores, las decisiones resultantes refuerzan la disparidad entre adultos y niños y niñas, cuya potencial de lectura crítica de los niños subestiman, y aportan a las editoras y editores que los contratan para eventuales maniobras de disciplinamiento maquillado por supuestas buenas intenciones que se observan tanto en los textos como en distintas mediaciones. En esta modalidad de reparto de lo sensible, clave de análisis político, ética y estética que tomo de Jacques Rancière, se acrecienta la inequidad, ya que estos modos de intervenir las ficciones, ayornarlas a supuestas necesidades de la época, se ejercen unilateralmente y condicionan las posibilidades de las lectoras infantiles y lectores y de todas las edades de la vida de construir sentidos por sí mismos, además de deshistorizar o ocultar las luchas por lo sensible, ya que las omisiones, cancelaciones o deformaciones se realizan anacrónicamente, sin tomar en cuenta los contextos específicos de la época de producción y lectura de los textos en cuestión, como el caso de Dahl, ¿no?, antes mencionado, o la gran cantidad de clásicos pasteurizados y ayornados a modas y emergentes coyunturales de esta época. Frente a estas formas controladoras de lo sensible, resulta desafiante para quienes nos ocupamos de diversas manifestaciones de la educación artística cómo encontrar los modos más apropiados y potentes para discutir y reflexionar con otras y otros sobre estas operaciones a partir de la escucha y mirada atenta de las prácticas educativas que se vienen realizando. El desafío es delicado, ya que en las representaciones más extendidas, lo relativo a lo sensible y emocional es visto como bueno de por sí e indiscutible, algo que decía. Por el contrario, la complejidad, impureza, hibridez, incertidumbre, incomodidad, se perciben como obstrucciones al aura presuntamente venerable y perfecta de lo sensible. ¿Cómo aportamos entonces a sacudir y problematizar lo que algunas y algunos consideran indiscutible? Algunas consideraciones del filósofo italiano Pifo Berardi en su libro Fenomenología del fin, Sensibilidad y mutación conectiva, en el que habla sobre mutaciones en la sensibilidad contemporánea por el avance del mundo digital en los modos de relacionarnos y acceder a los conocimientos, pueden ser fértiles para pensar lo sensible desde una perspectiva crítica y diseñar modos de intervención que pongan en discusión las miradas unilaterales sobre la sensibilidad y la emocionalidad. Me interesa particularmente la manera en que vincula lo sensible con lo no dicho, ya que las manifestaciones del silencio, lo sugerido y lo velado en los textos artísticos y las diversas mediaciones es uno de los temas en los que vengo investigando en los últimos tiempos. No solo por la dimensión estética de lo silencioso, sino sobre su rol ético en los vínculos que se establecen en situaciones de lectura de textos artísticos. Cuando se tocan las cuerdas del silencio en los textos, se abre un espacio de interrogación a modo de puente tendido hacia quienes leemos. Sobre la sensibilidad y lo no dicho, él se refiere sobre todo a la palabra, pero podríamos extenderlo a la imagen, al sonido, al ritmo, entre otros materiales de lo artístico. Dice Pifo Berardi, lo cito: la sensibilidad es la facultad que hace posible la interpretación de los signos que no pueden definirse con precisión en términos verbales. En general, de alguien incapaz de comprender los estados de ánimo, las emociones, las alusiones y lo no dicho, una gran parte de lo que constituye la comunicación en la vida cotidiana, social y afectiva, se dice que le falta sensibilidad. La sensibilidad es la habilidad para comprender lo tácito, dice Berardi. Mientras el cierre de sentidos muchas veces se sostiene en explicitaciones innecesarias, sentencias mensajísticas, guías sobreprotectoras que direccionan a lo que se debería entender en los textos,
condicionando la actividad interpretativa de quienes leemos, el no decir todo, el arte de la sugerencia o la elipsis pueden ser una forma de vínculo, un sendero abierto a la sensibilidad de las otras y los otros en quienes se confía como co-constructores o constructoras de sentidos. Como dice la autora Catherine Mansfield, un silencio tal que parecía como si alguien estuviera escuchando, ¿no? En el texto En la Bahía. Por otra parte, al valorar esos modos del silencio que se abren a la coparticipación de las lectoras y lectores, la construcción formal, el cómo de los textos, cobra otro espesor, se actualiza y se vuelve más visible la relación entre forma y contenido, tantas veces olvidada cuando se prioriza lo temático y lo argumental, característico de la mayoría de las ficciones que tienen como objetivo enfatizar sobre valores y emociones consideradas unilateralmente valiosas. No solo se trata de ficciones monológicas, sino también de modos de leerlas que se presentan como verdades inapegables. En un dossier muy interesante sobre educación emocional, publicado por la revista digital Deseducando en 2019, el docente, ensayista e investigador Daniel Brailovsky publicó un artículo llamado En defensa de los afectos, donde parte de visibilizar su propia incomodidad en situaciones de formación docente, con la tendencia que a veces tenemos muchas y muchos de enfatizar nuestra mirada crítica a las políticas y prácticas educativas en torno a la educación emocional, buscando concientizar sobre sus efectos, mientras muchas y muchos docentes ya vienen utilizando discursos y artefactos didácticos relacionados con esas líneas implementadas curricular e institucionalmente. La consecuencia es, en ocasiones, una actitud defensiva, culpógena o elusiva por parte de las y los docentes que en su trabajo cotidiano utilizan consignas y ponen en práctica secuencias ligadas a estas temáticas. Brailovsky señala que no siempre se trata de prácticas sumisas, sino que, como suele suceder con el hacer docente, muchas veces hay reapropiación y resignificación. Dice él, no se apropian homogéneamente de todo el paquete, no hay pura sumisión cuando se habla de todo esto, hay polifonía. Dicho de otro modo, me enfrenté al carácter ambiguo, complejo de los efectos que está generando el boom comercial de la educación emocional en las escuelas. Y me di cuenta de que al mismo tiempo que se pueden y deben señalar sus orígenes perversos, sus opciones teóricas sesgadas, sus metodologías conservadoras, también se puede aprovechar el hecho de que se ha tematizado algo que la vieja escuela nueva viene tematizando, aunque los neuroemocionalistas no tengan idea, desde hace más de un siglo. Hasta ahí la cita de Brailovsky. A partir de allí propone que abramos y compartamos nuestras bibliotecas teóricas para ayudar a complejizar las miradas y también historicemos el lugar de lo afectivo en la educación en nuestro país. Coincido con Brailovsky en ver como una oportunidad fértil la actual tematización de lo emocional para conversar a partir de prácticas concretas sobre otras visiones y prácticas posibles. En el territorio de la educación literaria, y puede extenderse a otros lenguajes, es una ocasión para invitar a una observación crítica de los mecanismos retóricos, narrativos y visuales en las ficciones que incursionan en lo emocional y o lo políticamente correcto. Voy terminando. Así como para reconocer las marcas de lo silencioso, lo velado y lo sugerido en los textos artísticos, me parece eficaz trabajar con su opuesto, los textos ruidosos o verborrágicos, que se caracterizan por el sobredecir, subrayar, explicar en exceso, en el caso de las ficciones que se ocupan de lo políticamente correcto y la educación emocional, muchas de las cuales son particularmente ruidosas por lo obvias que son, ¿no? Me parece interesante develar cuáles son las estrategias narrativas y retóricas que tienen para comunicar y persuadir, en particular aquellas que buscan direccionar hacia un sentido predeterminado considerado unilateralmente válido. La democratización de lo sensible supone que lo estético se abra a una trama compartida, un diálogo de culturas. Como decía Bakhtin, un sentido descubre sus honduras al toparse con otro sentido ajeno. Entre ellos se establece una especie de diálogo que supera el carácter cerrado y unilateral de ambos sentidos, de ambas culturas, dice Bakhtin.
Ante las estrategias de colonización de los mundos afectivos de todas las edades de la vida, apelando a las ficciones y sus artes, la visión dialógica de lo sensible deviene contraseña para el pensamiento crítico. Creo encontrar esa mirada dialógica, y con esto termino, en este poema de Levertov con que quiero concluir estas palabras. Un don. Justo cuando te parece que sos nada más que una red endeble de preguntas, te son dadas las preguntas de los otros para sostener en el vacío de tus manos, huevos de pájaro cantor que aún pueden incubarse si les das abrigo, mariposas que abren y cierran en el hueco de tus palmas, confiando en que no harás daño a su piel centelleante, a su polvo. Las preguntas de los otros te son dadas como si fuesen respuestas a todo lo que preguntas. Sí, tal vez tu respuesta sea este don. Denise Levertov. Gracias, Cecilia, por tus aportes. Vamos a escuchar a Patricia Berdichevsky. Ella es docente titular de Educación Visual y su didáctica y del Taller de Arte y Cultura Visual de la UCES, profesora y licenciada en Artes Visuales, profesora de Educación Inicial, Diploma Superior en Educación de Imágenes y Medio, capacitadora y formadora de docentes del nivel inicial, primario y de enseñanza artística. Investiga la educación artística en la infancia desde su formación docente y en articulación de museos y escuela. Columnista de la revista Educación Inicial de Praxis Grupo Editor, autora y coautora de diversas publicaciones. Cuando la infancia mira, Primeras huellas, Educación, Arte y Cultura Visual, entre otros, citados en los diseños curriculares de la provincia de Buenos Aires. Participó activamente como asesora en la elaboración de los diseños curriculares de la provincia de Corrientes y Santa Fe e integró el proyecto de desarrollo profesional docente del Consejo General de Educación de Entre Ríos. Impulsó múltiples proyectos en torno a la educación artística, tanto en Cava como en el interior del país. Hola, gracias. No sabía que me tocaba ahora, por eso estamos en... Bueno, nos pasó eso. Acá está Kingston. Poneme el Kingston. A mí me hicieron venir temprano para hacer esto, pero no lo pudimos hacer. Así que, ¿dónde estoy? Acá. De paso voy agradeciendo. Yo no puedo hacerlo. ¿Listo? Lo veo acá. Bueno, gracias. Estábamos temblando porque competí con PCT, bueno. Así que agradecemos a todos los que vinieron. Bueno, para nosotros es una alegría enorme, primero estar en la provincia de Buenos Aires, en este sagrado suelo, y en un congreso de educación con tanta gente, con la calle llena de docentes, con temas maravillosos. Y bueno, la mesa, que arte como conocimiento y derecho es algo como que nos une profundamente. Yo creía que ibas a hablar antes, entonces había cosas de las leyes que no quería decir, pero bueno, quería decirlo. Entonces, bueno, yo elegí este título, Las artes visuales como territorio de oportunidades para una educación integral. La charla de Chiqui me dio más seguridad para lo que les voy a decir. Y bueno, elegí estas dos imágenes para empezar. Ahí ven dos niños, son dos niños que están pintando un mural en la peor zona de Rosario. Afuera de la escuela, los chicos tienen que hacer cuerpo a tierra cuando salen. Y adentro, esos niños de 4 años pintaron un mural en el comedor donde se juntan. Mediodía, uno de los pocos jardines, jornada completa. Y al lado es nuestro Museo de Bellas Artes, están un grupo de niños que están mirando una escultura de Curatela Manes, pero también están jugando con el equilibrio para ver cómo hizo Curatela
para que se sostenga la escultura, ¿no? Entonces, bueno, de todas esas lindas, hermosas palabras que tiene este congreso, yo prometo hablar de identidad, de arte como conocimiento y derecho, de artes visuales y de educación integral, porque 20 minutos son cortitos. Yo sé. En principio, esto, ¿no? Quiero decir que las artes visuales hoy desbordan lo visual. Entonces, voy a poner un ejemplo chiquitito de esto que digo, ¿no? Dentro de las artes visuales, por ejemplo, ahí arriba vemos una artista guatemalteca, Regina José Galindo. Ella es poeta y es artista visual, pero sobre todo es una performer. Ella se ganó un premio en la Bienal de Venecia de artista joven. Y ella, fíjense, qué simple es su obra, ¿no? Un cuenco con sangre, y ella va descalza y caminó, en 2003 creo que lo hizo esto, ¿no? Caminó desde la Corte de la Constitucionalidad hasta el Palacio Nacional de Guatemala para denunciar justamente los genocidios en las luchas. Había un dictador, un genocida, que había hecho muchas muertes, digamos ya, y estaba candidateándose. Y ella simplemente con ese caminar, mojando sus pies, y es una artista visual, también es poeta. El otro es muy conocido por nosotros, nuestro Nicolás García Uriburu, ¿no? Que él tiñó en los años 60 los canales de Venecia cuando nadie hablaba de la educación ambiental, ¿no? Y después tiñó el riachuelo, mucho después. También nos enseñó a ver el planiferio de otra manera. Y todo eso está en lo que nosotros llamamos artes visuales. Acá yo puse una obra, no sé si está viendo esto así, de una amiga mía, Alicia Benítez, que es artista de San Martín. Yo cuando me dio San Martín dije Alicia Benítez, así que saqué a Fontana Rosa, aunque cuando escuché hablar a la chica dije que tenía que haber puesto a Fontana Rosa. Entonces, cuando nosotros decimos artes visuales, hablamos de distintos tipos de manifestaciones. Y fundamentalmente la formación, esta frase la pongo porque vi que la cita el diseño de provincia, así que la puse. La formación de los niños y las niñas como productores y también como espectadores de todas esas formas visuales y audiovisuales, las clásicas, pintura, escultura, pero también las mediadas por medios electrónicos, las prácticas de arte contemporáneo y también lo que se observa en el entorno natural y social, ¿no? Todo eso entra dentro de las artes visuales. Ahora bien, esta es una cita de un documento de la OEI, Metas de 2021, o sea que ya medio viejo, ¿no? Pero dice una cosa sobre Isabel Rodríguez que creo que es importante, porque recién hablaban del arte como algo inútil, ¿no? Pero ustedes ya saben que en el mundo contemporáneo ya el arte se considera algo útil, ¿no? Las artes son útiles también. Entonces, claro, en el siglo pasado, en el siglo XX, hubo una ruptura de este concepto de lo estético, lo formal, cambian las prácticas artísticas. Fíjense que acá, esta obra de Margarita Paxa, trabaja con neones y también con un oxímoron, porque dice el arte a muerte, pero el arte, ¿no? Ella en los años 70 ya trabajaba con ese tipo de materiales. Pero lo más interesante que tuvo ese siglo pasado, que se cuestionó el objeto artístico y el lugar del espectador y del autor. Entonces, en esa diversidad de prácticas, dice Flor Isabel Rodríguez, que es la segunda cita, que esa riqueza a veces no va junto con la educación. La educación a veces puede aprovecharlo y a veces todavía ante estas prácticas los niños por ahí pueden ser espectadores, pero bueno, nos conmueven. Yo, esto me imagino que te vas a ocupar de la ley, así que lo voy a decir rápido, pero quiero tomar de la Ley de Educación Nacional esto que dice comprensión del arte y la cultura como herramienta de inclusión social y acceso a los bienes culturales en la construcción de ciudadanía. ¿Por qué puse eso? Porque quisiera pasar de esta idea del siglo XX justamente del arte como expresión. Todavía hay mucha gente que piensa que el arte es una forma de expresión. Hay muchas formas de expresión. La matemática también es una forma de expresión y todo lo que hacemos los seres humanos puede ser una forma de expresión. Pero fundamentalmente estamos hablando que el arte también es una forma de conocimiento.
Entonces, trascender esa idea, porque también la expresión es para algunos que se van a dedicar al arte. Si nosotros estamos hablando de un derecho, es un derecho que tienen todos los ciudadanos. Y ahora vamos a ver, ¿no? A mí me da risa porque yo puse esa frase, esa imagen ahí de los niños mirando una obra de Urrutia, y ahora voy a mostrar una foto que es lo que me pasó ayer, ¿no? Entonces, nosotros, esto también me lo cita el diseño, ¿no? Las infancias para nosotros son sujetos de derecho, las infancias, las juventudes, ¿no? ¿Y para qué trabajamos en las escuelas? Para que se apropien de todas esas formas sensibles, comunicativas, que van a constituir, como van a ser la subjetividad de los niños, ¿no? Pero también que se apropien de los bienes culturales que la humanidad viene construyendo, pero especialmente los de nuestro país. Nosotros, cuando era joven, digamos, una maestra quería en la escuela trabajar con artistas, los libros de arte eran carísimos. Entonces ibas al kiosco y te vendían los artistas europeos blancos del siglo XX, ¿no? Y todos blanquitos, todos hombres. ¿No? Pero nosotros, después del giro visual, que cuando se democratiza Internet, nosotros podemos entrar a los museos, nosotros podemos acceder a lugares y conocer a nuestros artistas. Es más, por Instagram les podés hablar y te van a contestar, ¿no? Y es verdad que te contestan, lo comprobé. Entonces, bueno, ahí vemos los chicos, no, porque a veces es estelo, pero uno le escribe a un artista y mire que te traduce y después te dice, sí, publicá mi obra, me difundís en las nuevas generaciones, ¿no? Marcos López me contestó todo contento, ¿no? Orgullosa. Bueno, yo ahí puse los chicos mirando una obra de Urrutia, mirando a Adolfo Nigro, mirando una obra de Raquel Forner, que está en el Museo de La Plata, una obra de Noé. Pero ayer, tenía que decirlo esto porque iba pasando justo por Paseo Colón y quise saludar a Urrutia al canto, al trabajo, y atrás, no se ve porque llovía, estaba justamente el cartel de los trabajadores de la universidad protestando por su fuente de trabajos. Es que fíjense cómo el arte todo el tiempo nos está hablando de las cosas que pasan y estaban ahí todos con la piedra los trabajadores, ¿no? Entonces, vamos a hablar de este rasgo que de alguna manera lo habló Chiqui, ¿no? De la contemporaneidad, que es el borramiento de esto de arte y ciencia, de teórico y práctico, de arte y artesanía. Yo siempre uso esta imagen porque cuando todavía la educación militar no estaba, la educación ESI tampoco, yo voy con un grupo de alumnos de profesorado de primaria y profesorado inicial al Malva. Y un chico ve esta obra de Benedit y me dice, profe, pero esto es un invernadero. Y sí, bueno, Benedit le interesó estudiar la posibilidad de que los organismos pudieran vivir sin agua, bueno, y lo pone en un museo de arte, primero lo mostró en Nueva York. Así que, cómo el arte en ese momento a mí me ayudaba a que estos chicos que iban a ser maestros de primaria entendieran que el arte también era un campo que ellos tenían que abordar desde la escuela. Y bueno, y ayer también estuve viendo esta muestra de Mónica Millán. Si pudiera ver, bueno, a mí me encantaría decir esa frase, ¿no? Pájaro salvaje. Y ella, Mónica Millán, se las recomiendo, esta muestra. Justamente ella trabaja, primero es obra colectiva, co-crea con las tejedoras de Paraguay. Las obras no son de la artista, son de ese colectivo, pero también ella es una militante ambientalista y también de las culturas originarias de América. Entonces, ya no estamos hablando del artista, ¿no? Primero mujeres, colectivos. Ahora, esta frase que puse ahí, ustedes dirán, qué moderna, ¿no? Decía el dibujo, porque esta frase está en un libro de Martín Malarro, en el año 1911. Ella escribía que el dibujo, además de un medio de expresión o un lenguaje, es una forma de conocimiento para esa realidad que se le presenta al niño, en ese momento era el niño, fragmentada en disciplinas. Y esa obra es de Claudio Ballina. Ven que yo estoy poniendo artistas argentinos, ¿no? Artistas mujeres y artistas
valores y colectivos argentinos, porque nosotros tenemos que trabajar sobre la identidad que estaba ahí desde las primeras palabras de este congreso. Y entonces estoy hablando de conocimientos básicos para todos los ciudadanos, no los que quieren ser artistas. Otra obra de Claudio Gallina que me encanta. Todos mis conocimientos matemáticos me los está resolviendo el celular. Todos, ¿no? Tuve matemática, aprendí matemática, todas las cuentas lo tengo que hacer, me lo hace el celular. Me traduce también, me cuenta todas las informaciones, me olvido fechas, se acuerda todo. Lo que no puede es crear un poema, no puede discutirme, todavía pienso. Entonces, cuando hablamos de disciplinas básicas del siglo XXI, ¿qué quiere decir todavía eso, no? Entonces, ahora sí que me voy a un texto muy lindo. Este se lo pueden bajar porque este texto es de la Universidad Nacional de las Artes, y en el prólogo dice esto: las artes comunican otra vez, crean identidad, interpelan para construir un gran espacio de diálogo en torno a asuntos y problemas que concitan el interés común, compartido con las ciencias sociales, las humanidades. Y yo elegí dos obras, una de Norma Caponcelli, una artista de Corrientes también tiene cosas buenas, estas maravillosas, que habla de los humedales. Los chicos del litoral siempre están preocupados por los humedales, cosas que por ahí nosotros de ciudades como la mía, que estamos mirando de espaldas al río, no nos damos cuenta. Y la obra de Marcia Schwartz, que yo puse también, fue esa obra, ese retrato de Batato Barea, cuando no había ESI. Y una vez fui con los chicos al museo y empezamos a hablar de los géneros, de qué era Batato Barea, ¿no? Fíjense cómo el arte me ayuda a hablar de tantas cosas que no puedo hablar, ¿no? Paso rápido esta de Dewey, pero cuando él habla de arte como experiencia, el arte tiene que hablar de estas cosas que nos pasan y todo el tiempo las habla. Entonces, yo voy a ir acá, ¿no? A esta idea del concepto de transdisciplinariedad. Yo a veces, para explicar esto, no es la interdisciplinariedad, es como que uno va mirando algo y va pensando y le pide ciencias naturales, y le pide literatura y le pide política, ¿no? Cuando estás pensando en algo. Y entonces, ese concepto, que más o menos también lo nombró Chiqui, surge justamente en reacción a ese pensamiento de la modernidad que ¿se acuerdan, no? Lo dividimos para su mejor estudio, y el estudio fue pésimo, porque la verdad que aprendíamos todos separados y nos olvidábamos, ¿no? Entonces, reacciona. Yo les doy algún ejemplo. Esas nenas que preguntaban, ¿siempre se hicieron retratos? Entonces empezaron a investigar en los libros, descubrieron la cabeza olmeca, cómo la empujaron, y bueno, y cuando la trajeron acá a la Fundación Proa, ¿no? Pero en ese momento no tenían esas grúas ni nada. Y también había retratos en las monedas, sí, pero también hay retratos en los billetes. Los billetes están llenos de lenguaje simbólico ahí adentro, podemos estar dando clases solamente con los billetes, y otra vez las caritas, ¿no? Entonces, esta escuela, que como institución vino para alfabetizar el discurso escrito, a medida que los chicos crecen, las imágenes se van yendo, pero estamos en la era de la imagen. Entonces hay que convencer a los maestros y también a los que hacen los planes de estudio que la imagen es una preocupación transversal, que nos va a ayudar a esa educación polifónica y no fragmentada, y animar a los maestros a trasponer esa creencia que el arte es para pocos, es para los artistas, y cómo contribuir a que los maestros y las maestras puedan concebir su tarea más allá de aquellas disciplinas básicas. Entonces, bueno, la pregunta mía siempre es: ¿qué escuelas habitamos? ¿Qué escuelas soñamos? Porque acá dice el futuro, ¿no? En el Congreso. ¿Qué escuelas contribuimos a construir? Yo, la mirada nunca paso. Entonces voy a mostrar las escuelas que, ¿no? Este es un mural que pintaron este año unos chicos en un pueblo en Santa Fe, una zona rural. La maestra tuvo que convencer al jefe comunal, porque vio que estaban haciendo una plaza, no sé, la pared de la casa de la abuela de no sé quién, y bueno, los chicos midieron la pared, hicieron una cantidad de actividades, hicieron el petitorio,
y el jefe comunal puso el dinero para pintar ese mural. Pero a veces también hay que hablar de cosas difíciles, ¿no? ¿Cómo hablar de lo que no se puede representar, lo irrepresentable? Y el arte también nos enseña eso, ¿no? Entonces, cuando Claudia Fontes hizo hasta ahora la reconstrucción posible de un retrato de Pablo Míguez era un niño que si no hubiera desaparecido tendría la misma edad que Claudia Fontes. Entonces ella es una obra site específica, que quiere decir que tuvo que hacerla donde eran los vuelos de la muerte. Pero fíjense qué poética que es la obra, ¿no? Y además está hecha de una manera que como está pulida y uno se mueve, aparece y desaparece. Ahora yo esta obra no la puedo mirar por matices, colores, ¿no? Entonces, como explica Ticio Escobar, ayer me saqué una foto con Ticio Escobar, aviso. Vayan a ver esa muestra de Mónica Millán. Ticio dice que estas obras no se van a valorar por su equilibrio, sus matices, sino por sus condiciones de enunciación. ¿Cómo me dicen lo que me dicen? Por su impacto social, por su inscripción histórica, por su densidad narrativa, por sus dimensiones éticas. Y además son estéticas, pero bueno, muchas estéticas, diversas estéticas. Bueno, voy a poner como acá también decía producción, voy a poner una más livianita. Un ejemplo también de la provincia de Buenos Aires, cuando yo les pregunto a mis alumnas, que nacieron todas en el siglo XXI, les pregunto por qué en el Museo Mar, Marta Minujín hizo un lobo marino dorado con papeles de alfajor. Ellas me dicen, y porque en Mar del Plata hay muchos lobos marinos. Pero yo digo, no, cita este lobo marino diseñado por Fiora Banti y realizado por otro, no se me olvido, pero no importa, lo ejecutó otro, aunque era el siglo pasado. Entonces, ¿y por qué le puso dorado? Y porque brilla cuando el sol. Le digo, pero les pregunto, ¿qué es Habana? Una cafetería que está a la vuelta de mi casa. Ellas viven en distintos lugares, a la vuelta de mi casa también hay una Habana. Y en Ushuaia hay una Habana, ¿no? Entonces entender que Habana era la identidad de Mar del Plata, que era una fábrica de alfajores y que la gente se llevaba ese ícono, también es entender la producción y qué pasó, ¿no? Y el arte me permite eso, esta mirada transdisciplinar. Ahora voy un poquito más liviano también, pero paisaje, una categoría que justamente hablábamos del territorio y sí que hablo tanto de la educación ambiental, ¿no? Entonces, bueno, en el arte, el paisaje, una pintura, una foto, que representa una porción de terreno al aire libre, puede ser natural, urbano o puede ser imaginario. Y para la geografía moderna, que ya no es tan moderna, es una porción de territorio y las acciones que se hacen en él, que tanto hay que pensar porque terminamos destruyendo nuestra casa, ¿no? Entonces, qué interesante que los chicos puedan ver cómo lo miraba Pío Colivadino y lo que ahora es el Centro Cultural Kirchner y lo que pasa ahora y cómo el ser humano transforma esos espacios donde vive, a veces sin pensar en las consecuencias y a veces arruinándolo, ¿no? A mí me encanta esta frase, si me tuviera que hacer una remera me la hacía con esta frase de María Elena Walsh. Me asombras igual que el espejo con la fábula de la verdad. Porque a los chicos muchas veces les mentimos. Los maestros le cuentan la historia. Hoy hablaba Chiqui de Belgrano. Yo, bueno, no voy a hablar de Belgrano, ya saben que soy fan club de Belgrano. Hoy me toca hablar de Sarmiento, pero por la fecha, disculpen, pero tengo que hablar, tengo que salvar. Pero ¿cuántas veces no llega el día que estamos festejando la libertad y las pelotitas y saltando en el Cabildo? Y si en cambio miramos estas imágenes y miramos esa recoba que se ve ahí, por ahí podemos enterarnos que había actividades comerciales, entonces cuando llovía, por eso está esa recoba en tantas ciudades, por ejemplo en Corrientes está en nuestro pueblo de Belgrano también, porque en un pueblo antes, ¿no? Y además, miren, ¿no? Esto es interesante porque yo estaba leyendo una investigación que dice que la Revolución de Mayo es uno de los pocos contenidos de la currícula que se reiteran todos los años, desde primero hasta séptimo, y a veces empiezan en jardín, y sin embargo es habitual que los estudiantes terminen la secundaria sin saber de qué se trata.
por esa manera de enseñar. Ahora, si yo les digo, miren bien esas imágenes de César Hipólito Bacle, las damas a la mañana, cómo están vestidas, ¿no? Esas telas que tienen, ¿no? ¿De dónde las habrán comprado, no? O esa alfombra. Y yo miro ahí esa vista de Buenos Aires, desde el puerto, ¿dónde está la fábrica de alfombras? ¿Y la fábrica de telas? No. Nosotros ya sabemos que la Revolución de Mayo fue una revolución porque querían el libre comercio y que en vez de los españoles trajeran las cosas, comprarle a la India, ¿no? Entonces, cuando miramos el arte, también nos ayuda a ver, bueno, no, evidentemente esas señoras esas cosas las consiguieron en otro lado. Pero también el arte, eso también es un paisaje, o es un retrato. Es un paisaje y es un retrato, como también acá lo dice Yuyo Noé. Porque el arte también nos ayuda a ver que hay más de una respuesta a una pregunta. Hay tantas respuestas a veces como personas, pero las tengo que buscar en fuentes confiables, en los libros, en las bibliotecas, no mentirles a los chicos, no inventarles la historia. Vamos. Entonces, voy a ir rápido. Entonces, para desarrollar esa mirada crítica, tenemos que pensar si queremos formar niños críticos o consumidores. ¿Cómo? Justamente enseñándoles a ser espectadores sensibles, críticos y reflexivos. Pero ¿qué va a pasar? Que cuando los chicos miran, no van a mirar lo que nosotros queremos, ¿no? Acá los habían sacado a ver los materiales de la escultura y querían ver los genitales de la escultura. Y eso es lo importante, que los chicos miren lo que les interesa. Y eso dice María Silvia Serra, ¿no? La criticidad impugna el lugar del adulto. En los lenguajes del arte, los chicos se descubren como transformadores. Son ellos los que pueden transformar esto en un títere, los que juntan los colores, los que miran el entorno y construyen sentidos, los que cambian el territorio. Estos chicos en Santa Fe están cambiando su territorio y la comunidad está viendo cómo se enseña en la escuela, que los chicos se ponen de acuerdo, que discuten qué es lo público, que hacen una práctica territorial que transforma. Esta es una escuela rural, yo voy a ir cambiando, ¿no? En ese proceso de mirar y comprender se hacen conexiones y se aprende también de uno mismo. Bueno, como yo estoy terminando, pero viene el 11 de septiembre, y necesito también que nos vengamos con los estereotipos y los corazones y bolitas de papel crepe. Bueno, no sé si ustedes conocen esta obra. ¿Saben quién es dueño de esta obra? Ella, y ustedes y yo. Porque está en el Museo Sarmiento, es un museo nacional, lo pintó Procesa, la hermana de Sarmiento, que por las primeras pintoras, que por ser mujer no pudo estudiar, pero Sarmiento le enseñó, tenía cosas muy buenas, y este es el retrato de Dominguito, que nos pertenece y está en ese museo. Y que pintó la nieta de Sarmiento, y bueno, justo esa frase dijo Axel ayer, ¿no? La educación, las cosas buenas de Sarmiento. Ese retrato lo hizo Eugenia Belín, la nieta de Sarmiento, también somos dueños. Voy a darles un bonus track que es Sarmiento con pelo, pintado por Benjamin Franklin Rawson. Ese no es nuestro, ese está en el Museo de San Juan. Pero los chicos que les mostré antes de esa escuela, así festejaron el Día del Maestro, haciendo los retratos de las maestras como trabajo previo a los murales. Y miren el espanto que era la puerta de la escuela, con las obras de ellos y los estereotipos abajo que habían hecho para las infancias. Acá están los chicos. Y para terminar, otro lugar de Santa Fe, Ramayón, una escuela rural, donde la maestra Claudia dijo, me emocioné cuando vi que este nene seguía pintando hacia el cielo, ¿no? Cómo percibirse como ser transformador. Así que voy a terminar con una frase que a mí me encanta de Galeano. Son cosas chiquitas, no acaban con la pobreza, no nos sacan del subdesarrollo, pero quizás desencadenen la alegría de ser y la traduzcan en actos. Y al fin y al cabo, actuar sobre la realidad y cambiarla un poquito es la única manera de probar que la realidad es transformable. Muchas gracias. Muchas gracias, Patricia. Es el turno de escuchar a Beatriz Mastrangelo. Ella es maestra normal nacional, profesora nacional de música, licenciada en enseñanza de la música y magíster en didáctica de la música. Ha dedicado más de 50 años a la enseñanza,
la pedagogía del arte y la didáctica de la música como docente y capacitadora. Participó en congresos, seminarios y jornadas de educación artística en el ámbito nacional, Cava, Provincia de Buenos Aires, Santa Fe, Santiago del Estero, Tucumán e internacional, Brasil, Colombia, Chile. Ha dirigido y dirige tesinas de licenciatura y tesis de maestría. Realizó presentaciones y grabaciones en el país y el exterior como intérprete musical en diferentes conjuntos folclóricos en Italia, Canadá, Brasil. Fue directora del Conservatorio de Música Alberto Ginastera del distrito de Morón, provincia de Buenos Aires. Actualmente dirige la licenciatura en Artes, modalidad a distancia, y la diplomatura en Arte y en Educación, modalidad a distancia también, de la Escuela de Humanidades de la UNSAM. Gracias. Buenas tardes a todos, a todas, a todos los que hoy nos acompañan. Es un placer para mí estar compartiendo esta tarde y este espacio con ustedes. Como dijo Patricia, que no se hayan ido a escuchar a dije, de música no va a haber nadie. Bueno, aplaudo como mis colegas esta feliz decisión de apostar por la realización de un congreso que nos reúna y nos permita el intercambio positivo y enriquecedor, y espero que sea solo el primero de una larga serie de encuentros como este, para el aprendizaje colectivo. Antes que nada, deseo agradecer a Carolina, moderadora de esta mesa, por su amable calidez. A través de ella, las autoridades de la municipalidad y la provincia que organizaron este evento, y también a mis compañeras de mesa, con quienes nos hemos sentido rápida y fuertemente unidas en nuestras ideas. Otro agradecimiento especial para Eduardo Langer, como director de las carreras de educación de la Universidad Nacional de San Martín, que fue quien me convocó a participar de este tan significativo evento. Hoy estamos aquí para tocar un tema sumamente importante. Vamos a ver, ahí estamos. Acá. Ahí está. Muy bien. Y voy pasando con esto. Es el del arte y la educación artística, el tema que estamos desarrollando acá. Para comenzar, me gustaría empezar con el pensamiento de una queridísima, hermosa y sabia maestra, Hilda Cañeque, especialista en juego y creatividad. Ella sostenía con gran convicción que existen 5 acciones que resultan altamente terapéuticas para todas las personas: cantar, bailar, toda mi familia está por ahí, contar historias, hacer silencio y jugar. No tengo dudas al respecto. Desde mi rol de docente de música de más de 50 años, como decía Carolina, de profesión, me doy cuenta de que estas 5 actividades suelen formar parte de nuestra tarea cotidiana en el aula. Pero ¿para eso estamos los y las docentes de arte? ¿Para desarrollar tareas terapéuticas? No, les aseguro que no. Es un plus, pero no estamos para eso. Quizás para entretener al alumnado con la música, en nuestro caso, para que se diviertan, tampoco. Para adornar los salones y ocuparnos de los micrófonos, los equipos de sonido, las luces y las actuaciones en los actos escolares, no. Sí, a todos nos ha tocado. Como docentes de artística, más allá de todos estos plus que podríamos sumarle a nuestro trabajo, tenemos una tarea muchísimo más seria y que resulta esencial. Nuestra función es la de educar en las disciplinas del arte, porque el arte es otra forma de conocer, diferente a la tradicional transitada por la mayoría. Es una forma de conocimiento que, como tal, puede enseñarnos mucho y diferente. Mi campo específico es el de la educación musical, como les decía,
y entiendo que la música es algo que nos sacude, nos interpela, nos permite sentir, pensar, sentipensar, a través de una conjunción de sonidos organizados. Resulta una manera de conectarnos con algo que nos sucede interiormente, producto de lo que ella misma nos dice, lo que nos transmite y lo que somos capaces de imaginar, sentimientos, ideas, historias, cosas del mundo en el que vivimos y, por qué no, también de mundos imaginados. Es que el arte tiene esa virtud magnífica, que es la de poder crear imágenes ficcionales que a través de la metáfora literaria, visual o de movimientos, puede crear y contarnos cosas acerca de otros mundos posibles. Sabemos que al interior de la escuela y alrededor de ella, muchos mundos coexisten. Es muy compleja la trama de la cultura escolar, diferentes voces, diferentes prácticas, diferentes disciplinas y entre ellas la del arte. De todas estas disciplinas coexistentes, algunas como la matemática y la lengua, jamás tuvieron que explicar por qué son parte de ellas. Sin embargo, las artes pareciera que siempre deben rendir cuentas y justificar las razones por las que están allí presentes. A lo largo de la historia, estas razones fueron variando, de acuerdo con las concepciones que hacían que entraran en la escuela. Si revisáramos esa historia, veríamos que siempre las hubo, aunque no todas demasiado específicas, y que eso llevó a la aparición de diferentes ideas, falsas creencias, prejuicios, representaciones sociales, que hicieron que siempre estuviéramos de la lista de prioridades en la escuela exactamente al final. Nosotros, docentes, en general hemos sido formados en la cultura de la letra,